Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan en esta conferencia, criterios relevantes sobre protección a usuarios de los servicios financieros. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que no es necesario que anoten su nombre para efectos de asistencia. Estamos en modalidad seminario, así que el sistema nos arroja tanto su nombre como el tiempo de permanencia en la sesión. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Pedro Guerrero Martínez, les damos la más cordial bienvenida. Soy Arcadio de Jesús Juchín Valencia, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, y estaré moderando esta sesión. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, de quien a continuación me permito dar lectura de su síntesis curricular. Manuel Alejandro Vázquez Flores es doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Diplomado de Educación Financiera impartido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ha publicado diversos artículos, entre los cuales destacan La cuestionable autonomía del Banco de México, Apuntes de Derecho Bancario y Bursátil, entre otras. Fue asesor en el Senado de la República. Actualmente es catedrático de las materias de Derecho Bancario, Derecho Financiero y Derecho Bursátil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, sea usted bienvenido, doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por la presentación, mi querido maestro. Pues bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos, colegas, alumnas, alumnos que se encuentran aquí, de hecho familia, que también me honran con su presencia en esta disertación. Pues agradezco enormemente a mi querido maestro Arcadio de Jesús Uchín Valencia, quien es el director de esta Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, su confianza brindada a un servidor al permitirme disertar este tema que se refiere a los criterios que considero más relevantes sobre protección a usuarios de servicios financieros. Pero no quiero comenzar sin antes enviarles un fuerte abrazo con mucho cariño virtual a mis colegas en este día de la abogada y del abogado, pues deseándoles de todo corazón que le estén pasando de lo mejor posible. Bueno, pues vamos a comenzar ya sin mayor preámbulo, pero previamente pues haciendo una nota aclaratoria respecto a las tesis y jurisprudencias. Las tesis que se hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que ya conocemos del 7 de junio de 2021, mantienen su formato. Esto lo podemos ver en el artículo 9 transitorio. Las jurisprudencias también que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor de este decreto, pues mantienen su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas, de acuerdo también al 10º transitorio de este decreto. En cuanto a la interrupción de la jurisprudencia, como lo establece el 228 de la Ley de Amparo, pues los tribunales no están obligados, hay que ser muy puntual en esta cuestión, a seguir sus propias jurisprudencias, pero sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deben proporcionar argumentos sólidos, suficientes, que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, es pues cuando se puede interrumpir la jurisprudencia y se dice que pues dejará de tener carácter obligatorio. Bueno, ahora sí, pues vamos a comenzar analizando pues una de las primeras tesis. Vamos a tener tesis en cuanto a nulidad de vouchers, en cuanto a la sumisión expresa, el pacto de sumisión expresa que se da mucho respecto a los contratos de adhesión, sobre todo bancarios, pero que aplica a otro tipo de contratos de adhesión también muy interesante. Una tesis por ahí sobre las multas y sanciones de la Conducef, que está pues el artículo mal, ahora sí que se encuentra, tiene una laguna por ahí que vamos a ver también pues por ahí
alguna tesis respecto al tema fiscal, tiene que ver con el tema fiscal penal en cuanto a defraudación fiscal, en cuanto al secreto financiero y bancario. Y pues bueno, espero que sea de su agrado y sobre todo que les sirva y les funcione todo este panorama que vamos a dar respecto a las tesis que para mi consideración se me hacen de las más importantes, más trascendentes y relevantes también para pues nuestro sistema jurídico nacional. Bueno, vamos a analizar primero, en primer lugar, el tema de la jurisprudencia 16, diagonal 2019, que fue aprobada por la primera sala del Alto Tribunal. Tiene registro digital 201-99-19. Sí les pido que, pues bueno, los puedan anotar estos registros para que posteriormente, o es más, incluso desde este momento puedan analizarlos o bien ya con calma, ya después de que se haya hecho esta disertación, pues bueno, sí sería algo que les recomiendo que pues puedan irlo anotando mejor y prestar atención a esta disertación. Y ya posteriormente pues ver las partes medulares o las partes que hayan quedado a lo mejor alguna duda, pues adelante. Bueno, esta tesis, insisto, tiene su registro digital. Voy a dar el registro de todas, voy a dar la identificación de cada una. Esta, repito, es la 201-99-19. Y bueno, es una tesis de jurisprudencia, es de la 10ª época, pero pervive. Recuerden, por algo dije lo primero, que si no ha sido superada, pues la misma continúa, pervive y sigue vigente. Bueno, el título de ella es Nulidad de pagaré, voucher, la carga de la prueba de las operaciones efectuadas mediante el uso de tarjeta bancaria autorizadas a través de la digitación del número de identificación personal, el que conocemos como NIP, en dispositivos denominados terminal punto de venta, las famosas terminales TPV, que son conocidas de esa forma, la terminal que nos ponen para poder pues realizar pagos. Incluso quiero hacer la aclaración de que también este tipo de criterios aplican a comercio electrónico. Y pues ha habido, pues, dado, ahora sí que con el tema de la pandemia, pues hemos visto que ha avanzado mucho el tema de los delitos financieros digitales. Pues bueno, aquí para ese tipo de delitos incluso, pues también pueden servir, pueden funcionar. ¿Por qué? Porque son jurisprudencias y estas jurisprudencias son de observancia, de erga omnes para pues juezas, jueces, para magistradas, para magistrados y pues bueno, para todos, toda la federación en materia, desde luego, en el ámbito jurisdiccional. Ya posteriormente veremos si la autoridad administrativa pues también tendría en un momento dado pues la obligatoriedad de observar, pero pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque por ahí hay criterios encontrados. Pero bueno, yo tengo el propio, porque todavía no se pone de acuerdo la Corte en ese sentido, pero pues vamos a ver nosotros pues qué criterio pudiéramos abordar respecto a que la autoridad administrativa pues también llegara a acatar la jurisprudencia de la Corte. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Número uno, se trata de una jurisprudencia, es en materia civil, es la 16, insisto, 16 diagonal 2019, y esta, más que nada en su parte medular, lo que dijo la Corte en este sentido respecto hasta la nulidad de pagaré, pues es que con independencia de que la institución bancaria, porque aquí estamos hablando de instituciones bancarias demandadas, cuando son demandadas y pues se trate de una nulidad, insisto, de un pagaré, de un voucher, pues bueno, exprese que la operación reclamada se efectúa a través de medios electrónicos utilizando la firma electrónica, el NIP del cuentaviente, mediante el tecleo de su número de identificación personal, pues bueno, presuntivamente acredita la existencia y validez de transacciones. Sin embargo, es esta la que tiene la obligación de aportar las pruebas. La institución bancaria tiene que aportar las pruebas pertinentes con las que debe demostrar que fue el propio usuario quien realizó tales operaciones. Esto es que las instituciones bancarias que prestan este servicio público de banca y crédito, pues se encuentran en una posición
dominante en el sentido de la relación consumo, pues porque pues son las más poderosas, pues frente al usuario, pues desde luego que hay una desproporción. Pues bueno, es por ello, por lo que están obligadas a garantizar la seguridad en todas y cada una de las operaciones que nosotros como cuentavientes, como tarjetavientes, llevemos a cabo con motivo pues de los contratos que celebremos con estos bancos. Y bueno, pues son estas instituciones las que deben de contar con sus dispositivos, con mecanismos que faciliten la aportación de pruebas. Y pues bueno, es la institución bancaria quien debe probar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados con el usuario. Esto también lo encontramos dispuesto en el artículo 310 de lo que conocemos como la CUP o CUP, que es la Circular Única de Bancos. Esta Circular Única de Bancos son las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito y en este caso están en el 310. Ahí es donde vienen todos los mecanismos para la autenticación, lo vamos a ver también desde luego, para efecto de que hacerle ver o hacerle notar al juez pues que los requisitos previstos para la verificación del tema de la flexibilidad de firmas electrónicas, de que el sistema en sí mismo haya o no haya sido alterado por algún agente externo, pues bueno, ellos tienen el mecanismo, tienen la forma de poderlo acreditar ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, pero sin que sea obstáculo a lo anterior, pues bueno, hay una regla que se encuentra establecida en el artículo 1196 del Código de Comercio, que dice lo siguiente, dice, también está obligado a probar el que niega cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. Digamos que eso sería un poquito pues en contra del usuario en el caso de que pues no le llegara a beneficiar las pruebas que aportara o llegara a aportar en un procedimiento judicial la entidad bancaria. Y bueno, ello con la carga de la prueba que se le puede revertir, pues también tenemos un 90 bis del Código de Comercio que sí quisiera pues darle lectura. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos por qué se involucra un 90 bis del Código de Comercio, que muchas veces lo leemos y decimos, no, pues ¿de qué se trata? Bueno, este 90 bis dice, se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el emisor en este caso es el usuario, nosotros, y por lo tanto dice, el destinatario o la parte que confía, en este caso, la institución bancaria, dice, en su caso, podrá actuar en consecuencia cuando, fracción primera dice, haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el emisor, el que les estaba comentando hace unos momentos, con el fin de establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de nosotros, de los usuarios, nosotros como emisores. Y una fracción segunda dice, el mensaje de datos que reciba el destinatario, el banco, resulte de los actos de un intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor, o sea, por nosotros, para identificar un mensaje de datos como propio. Viene una cuestión segunda, una cuestión posterior, que dice, lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará, y hay dos supuestos. No se va a aplicar, dice, a partir del momento en que el destinatario, o sea, el banco, la parte que confía, haya sido informado por nosotros de que el mensaje de datos no provenía de nosotros, aunque sea insistente, pero es así, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia. O bien, a partir del momento en que el destinatario, el banco, la parte que confía, le dice la ley, tenga conocimiento o debiere tenerlo de haber actuado con debida diligencia o aplicado alguno de los métodos convenidos, que el mensaje de datos no provenía del emisor, salvo prueba en contrario, desde luego, como lo dijimos hace unos momentos igual, y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad de nosotros como emisores. Dice, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el destinatario, es decir, el banco, cumple con los requisitos establecidos que les comentaba tanto en el código para el tema de la verificación de la fiabilidad
de las firmas electrónicas y también con este artículo 310 de estas disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito en vigor. En cuanto termine de analizar esta tesis, esta jurisprudencia, les voy a dar lectura a cuestiones importantes porque las considero interesantes que conozcan. Son técnicas, pero son entendibles para que vean cuántas formas tiene el banco de poder autenticar. Y por ahí, pues les voy a comentar rápidamente un caso real y qué fue lo que sucedió. Bueno, tenemos esto. Y por otro lado, pues bueno, también esta misma jurisprudencia manifiesta el tema de esta presunción legal que la podemos tener como, pues, tanto nosotros como en un momento dado se puede revertir, como también lo mencioné, ahora sí que para nuestro politigante, para nuestra contraparte, en este caso el banco, y bueno, actuar en consecuencia cuando se haya aplicado o se hayan aplicado los métodos de identificación acordados. Dice, como puede ser el uso de la tarjeta bancaria, ya ven que tiene integrado el chip, pues bueno, con el número de identificación asociado, y que una vez que haya sido tecleado, ya sea insisto, dice terminal punto de venta, pero no nada más aplica para la terminal punto de venta, aplica para comercio electrónico. Bueno, dice aquí que dando como resultado, pero que lo pruebe el banco, dando como resultado que en ese voucher se haya insertado la leyenda NIP verificada. Sin embargo, para que el juez, lo que les comentaba, esté realmente en aptitud para, pues, aplicarle esa presunción, pues necesita que se le exhiban muchos elementos por parte de la institución bancaria para poderle demostrar la fiabilidad del método que se utilizó para el tema de la generación de la firma. Y así, pues bueno, una vez que la institución bancaria haya acreditado esto, que al juez le haya quedado suficientemente claro, porque digo, no es perito en la materia el juez, nosotros pues tampoco somos peritos en la materia, esta es una cuestión técnica eminentemente, y pues bueno, pues ellos deberán de saber a por qué nos van a aportar y cómo poderlo traducir, cómo poderlo entender. Y pues bueno, esto derivó de una contradicción de tesis, la 128 diagonal 2018, y pues bueno, hubo criterios contendientes por ahí. En uno de ellos, pues bueno, dijo el segundo tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, consideró que cuando en un juicio se ejerce acción de nulidad de vouchers emitidos por la realización de una operación comercial efectuada con una tarjeta bancaria y el consentimiento de la persona se emitió mediante un número de identificación personal, el NIP, corresponde al banco demandado la carga de la prueba, ya que como operador de los sistemas cibernéticos con que se llevan a cabo las operaciones, las que les comentaba, de comercio electrónico, tiene la obligación de saber justificar la adopción de todas aquellas medidas de seguridad que también le den certeza de la operación realizada, tanto a la autoridad, en este caso, tanto al juzgador, como también al propio usuario. Esto, pues bueno, es la tesis de jurisprudencia 16 diagonal 2019 que aprueba la primera sala del alto tribunal. Y pues bueno, les voy a comentar rápidamente este 310 de la CUP, de la Circular Única de Bancos, de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, que es muy interesante, está entendible, pero bien, son muchas cuestiones que contienen, pero pues me voy a ir a lo que es entendible. A ver, dice el 310, las instituciones deben utilizar factores de autenticación para verificar identidad de usuarios y la facultad de estos para realizar operaciones a través del servicio de banca electrónica. Dichos factores de autenticación, dependiendo del medio electrónico de que se trate, pues ya sabemos cuál, hasta la misma terminal punto de venta, a través del mismo comercio electrónico por internet, pues bueno, contemplando y considerando eso, las mismas aplicaciones, la aplicación del banco, a todo eso se refiere aquí. Dice, dependiendo de esto y de lo establecido en las presentes disposiciones, deberán ser, dice, de cualquiera de las categorías siguientes. Son 4 categorías. Y bueno, con lo que les voy a decir, van a identificar cada una y muy rápido.
Dice factor de autenticación categoría 1. Dice, se compone de información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios, los cuestionarios que nos hacen cuando nosotros hablamos al banco. Siempre nos hacen algún cuestionario, pues para revelar nuestra identidad. Bueno, dice, por parte de operadores telefónicos o remotos, porque incluso pues ya esos cuestionarios ya también se nos hacen incluso apretando el número 1, el 2, el 3. Bueno, a eso se refiere este factor de autenticación categoría 1. Por eso les comentaba, es muy fácil identificar cada uno de ellos. Y bueno, dice aquí, deben de validarse al menos una de las respuestas proporcionadas. Esto es muy importante porque dice que a través de herramientas informáticas se va a revelar la información sin que el operador meta la mano, sin que el operador sepa la respuesta hasta que no se dé y se autentique. A eso se refiere este factor categoría 1. Viene el categoría 2, el factor de autenticación de la categoría 2. Este se va a componer de información que solamente el usuario conozca e ingrese a través de un dispositivo de acceso. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Simplemente al mismo NIP, a contraseñas, y que deban cumplir con ciertas características técnicas que pues viene aquí, como es el identificador de usuario, nombre de institución, el tema de los caracteres, pero pues bueno, esto es un tema eminentemente técnico que pues bueno, en un juicio, insisto, lo van a tener que traducir para poderlo comprender. Viene el otro factor de autenticación, el categoría 3, que dice que se compone de información contenida, recibida o generada por medios o dispositivos electrónicos, así como la obtenida por dispositivos generadores de contraseñas dinámicas de un solo uso. Dichos medios o dispositivos deberán ser proporcionados por las propias instituciones a los usuarios y la información contenida, recibida o generada por ellos deberá cumplir con ciertas características. La primera, pues, debe de contar con propiedades que impidan que se duplique. La otra, que debe ser información dinámica, que no puede ser utilizada más que una sola ocasión. La otra, que tenga una vigencia que no puede exceder de 2 minutos, o sea, es ipso facto. Y finalmente, pues no ser conocida con anterioridad a su generación y a su uso por los funcionarios, empleados, representantes de la institución o por terceros. Es decir, esta la hemos visto, yo creo que ya incluso, pues me atrevo a decir, o la mayoría o todos, que pues en nuestras aplicaciones, cuando queremos hacer algún comercio electrónico, hacer alguna compra, pues podemos activar la clave CBB, que viene la del reverso de nuestras tarjetas de crédito. Pues bueno, esa se puede activar por esos 2 minutos y por una sola ocasión para poder realizar algún tema de comercio o alguna compra, mejor dicho, de comercio electrónico. Entonces yo veo este factor pues como el de los mejores que puede haber para que pues en un momento dado, pues ya sea uno, o se defienda la institución bancaria, o dos, o nos den la razón, que no tengan ellos salida para podernos decir que pues no tenemos la razón. Y bien, el último, el categoría 4, que pues es el que se va a componer de información que va a ser derivada de nuestras propias características físicas. ¿A qué me refiero con eso? Las huellas dactilares, la geometría de la mano, los patrones en iris, retina, el reconocimiento facial, que bueno, ya también todos lo hemos visto, y que pues bueno, ese factor de autenticación pues todavía es mejor el categoría 4. No sé si se dieron cuenta, se percataron como que va subiendo la seguridad de las tarjetas tanto de débito como de crédito. Y bueno, finalmente dice que las instituciones que lleguen a utilizar factores de autenticación de esta categoría 4, que es la mejor, deben aplicar para cada operación a la información de autenticación obtenida por dispositivos biométricos elementos que aseguren que dicha información sea distinta cada vez que se genere. Es decir, ahora sí que utilícese y deséchese. Por eso yo digo que el tema de los biométricos pues es el mejor que se puede utilizar por parte pues, de una institución bancaria para nuestra protección. Y pues bueno, les quería comentar rápidamente aquí un caso muy, pues que fue emblemático porque pues
por aquí me llegó para poderlo conocer. Igual era de cargos no reconocidos, fue hecho en comercio electrónico, eh, era una cantidad, pues no considerable, eran 50,000 pesos, a lo mejor sí considerable para muchos de nosotros, eh, pero pues bueno, era un señor que pues venía de Oaxaca y que pues me decía que pues no, él no sabía utilizar la máquina en su vida, dice que había agarrado una, sí las había visto, pero nunca las había agarrado, pues bueno, le estaban cobrando esos 50,000 pesos supuestamente de varias compras que había hecho a través del comercio electrónico. Y lo peor de todo no fue eso, sino que fue pues a través de una tienda de prestigio. Entonces fue donde más sí nos llegó a hacer ruido, porque pues dijimos, caray, entonces a lo mejor se lo hicieron los propios empleados del banco. No se descarta jamás que llegue a suceder una situación de esa magnitud. Pero bueno, esto pasó por conducir, no se quisieron arreglar. mm, ya posteriormente se pidió el dictamen técnico al que tienen derecho, al que los usuarios tenemos derecho de solicitar, si es que no llegamos a ningún convenio, un dictamen técnico que nos tienen que elaborar y que del cual vamos a hablar también un poquito más adelante. Y pues bueno, ya con este dictamen técnico, pues no hizo prueba plena, pero pues fue una documental pública muy interesante también que se dio en el juzgado. ¿Por qué? Porque al momento de llegar al juicio oral mercantil, pues hubo una falla, un error aquí por parte del banco, que sí se los quiero hacer saber si es que hay gente que me haga favor, que sea de alguna institución bancaria o los mismos usuarios. Eh, Ellos llevan estas bitácoras, llevan la bitácora de transacciones, la que les comenté hace unos momentos respecto a lo que les mandata las disposiciones de carácter general en el artículo 310. Pues bueno, en el sentido de que sí ofrecieron como prueba documental esta bitácora de transacciones, sí estaba fedatada, porque de hecho tiene que estar fedatada por un contador certificado que tengan ellos, con el que cuenten ellos también. Bueno, lo hicieron bien, hasta ahí la bitácora, pues estaba la verdad que la exhibieron bastante bien, o sea, la veíamos y decíamos, qué preciosa está la bitácora, o sea, pero no la entendemos. ¿Y en qué sentido? En primer lugar, venía en inglés. En segundo lugar, estaba utilizando términos eminentemente técnicos y más allá de eso, insisto, en inglés. Los previno el juez para que en 3 días, pues, ofrecieran un perito traductor. No lo hizo el banco, no lo quiso hacer. A lo mejor dijeron, a lo mejor nos va a salir más caro, nos la vamos a jugar así. Y pues esa bitácora de transacciones, a lo mejor con esa, en un momento dado, si hubieran hecho caso al juez de poder aportar el perito traductor, tal vez pienso, a lo mejor, no sé, pudo haber ganado el banco. ¿Por qué? Porque la bitácora de transacciones venía todo esto del artículo 310, venían muchas cosas que hacían, que podían haber causado en el juez el ánimo de que el señor pudo haber hecho esas transacciones. Pero bueno, se ganó por ende y pues se fueron al amparo y también incluso el amparo se sobreselló, pero pues es a lo que voy. Sí, hay que ofrecer todos los elementos técnicos, pero pues hay que traducirlos al español en todos los sentidos, no nada más en idioma, sino que también lo podamos comprender. Pues esto, podemos comprender, ahora sí que nosotros, no tanto que hasta como usuarios, sino que ya como parte del juicio, pues podamos comprender qué es lo que nos están dando, como abogados incluso, qué es lo que nos están mostrando. Pero pues bueno, esta jurisprudencia pervivió en otras más, en otras tesis aisladas, ya no jurisprudencias, pero sí tesis aisladas muy interesantes también, que son inherentes, en este caso, bueno, eh, a transferencias electrónicas bancarias, porque viene de esta jurisprudencia y otra más, transferencias electrónicas bancarias, cuando se reclame su nulidad, corresponde a la institución bancaria demostrar que se siguieron los procedimientos establecidos normativamente
para acreditar su fiabilidad. Esta tiene el registro digital 202-3157. Les repito, 202-3157. Y también resulta que pues es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dio sustento a la tesis aislada a la que me voy a referir, que también es interesante, pero únicamente voy a decir los puntos más importantes de esta tesis aislada. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos a darnos cuenta cómo de una jurisprudencia de ahí pueden tomar para poder generar tesis, aunque sea aisladas, pero pueden generar eh, otro tipo de tesis. Se pueden fiar de una jurisprudencia, pues para poder llevar a cabo, pues las llamadas tesis aisladas. En este caso, esta que es de los tribunales colegiados de circuito, es de la 11ª época, aun cuando sea aislada, es de la 11ª época, es de esta época ya. Insisto, les repito, el registro digital, pero ahora de esta tesis aislada, 202, creo que no se los di, 202-4456, es la tesis aislada, pero es muy interesante darle lectura, entenderle. Aquí está, van a ver en dónde encontré lo interesante, aun cuando es aislada. Aquí se trata de nulidad de cargos efectuados a una cuenta bancaria por medios electrónicos. Así comienza el título. Dice, la confesión ficta del actor a usuaria por no comparecer sin justificación a absolver posiciones es insuficiente para tenerlos por válidos. Por eso les comentaba que esta tesis, aunque sea aislada, la verdad se me hace buena por el criterio que están adoptando los tribunales colegiados de circuito en ella. Y sobre todo, insisto, que es de la 11ª época. Aquí, el criterio jurídico es que el tribunal colegiado determinó que la confesión ficta de la parte actora usuaria, por no haber comparecido sin justificación a absolver posiciones, no resultó suficiente para acreditarle la validez de los cargos efectuados por una institución financiera, ya no bancaria, vamos a decir financiera, mediante medios electrónicos a una cuenta bancaria. Ahora bien, dice aquí, tratándose de operaciones bancarias no reconocidas por las personas usuarias, la carga de la prueba, insisto, va a recaer siempre sobre la institución financiera. Y pues bueno, esta institución financiera debe de quedar muy claro que debe demostrar en español haber seguido el procedimiento que se le exige por el CUP, por la Circular Única de Bancos. Así como también, pues bueno, en el sentido de la confesión ficta no basta. Si bien es cierto, la parte actora no asistió, pues también es cierto que eso no le basta a la institución financiera, bancaria, para poder decir que con la simple confesión ficta, pues se dan por ciertos los hechos. Eso ya de plano ya está descartado. Y pues bueno, la carga probatoria siempre va a ser a favor o en contra, mejor dicho, de la institución bancaria. Insisto, porque ella es la que tiene los procedimientos, tiene los mecanismos para poder percatarse y aparte para poderlos brindar en un juicio y poder decir, a ver, señor juez, yo tengo la razón porque aquí tengo la bitácora, aquí está la bitácora de transacciones, aquí está mi metodología, aquí están mis factores de autenticación y pues bueno, finalmente pues la confesión ficta del actor no funciona. Entonces, podemos estar tranquilos en ese sentido en caso de que pues, en alguna ocasión sus clientes pues les lleguen a fallar en alguna eh, confesión, en alguna confesional, prueba confesional, porque pues no va a tener validez, no va a tener validez tratándose de una institución bancaria a la cual le estemos reclamando un pago, un cobro indebido. Aquí se superó la tesis de nombre transferencias electrónicas bancarias. Cuando se reclame su nulidad, corresponde a la institución bancaria demostrar que se siguieron los procedimientos establecidos normativamente para acreditar su fiabilidad. Ese lo pueden ustedes ver en el registro digital 202-3157. También, bueno, vino otra más. Bueno, perdón, dije que se había superado, no. Son tesis de jurisprudencia
son tesis de jurisprudencia, perdón, ahora sí que hago la aclaración, son tesis de jurisprudencia, lo que pasa que aquí me confundí con esta parte, pero bueno, ambas son tesis de jurisprudencia. Primero toma la que les acabo de comentar de la nulidad del pagaré y también toma esta segunda que incluso es esta de las transferencias electrónicas, esta del registro 202-3157, todavía hasta es un poquito más nueva. Entonces, pues bueno, ahí está, ahí tenemos dos tesis de jurisprudencia más que están sosteniendo a esta tesis aislada y que pues bueno, está adoptando los criterios de ambas, pero sobre todo tomando el criterio y las consideraciones que acabo yo de mencionarles respecto a lo que es el tema de la nulidad de los vouchers. Bueno, yo espero que hasta aquí vayamos bien, se vaya entendiendo, si no, pues vamos al momento de las preguntas, ya cuando lleguemos ahí, para ver cómo, pues, si se generaron más dudas, o bien si hay también alguna tesis en contrario que tengan, pues adelante. Bueno, ahora vamos a ver eh, otro tema más. El siguiente tema, el tema de la sumisión expresa. Aquí, pues bueno, son dos tesis de jurisprudencia muy interesante. Una es por la primera sala también de la décima época, pero no se ha rebasado, no se ha superado, pervive la misma. Y también, pues, tenemos otra que es de los plenos de circuito y también esa es de la undécima época y también es de tipo jurisprudencia. Pero bueno, vamos a comenzar por partes. Esta, esta tesis de jurisprudencia que emana de la primera sala, que es la número 1, diagonal 2019, que les voy a dar el título, es materia constitucional civil, es jurisprudencia, insisto, y bueno, el título, competencia por sumisión expresa. Esto es bien interesante, es el tema que les comentaba yo sobre los famosos contratos de adhesión bancarios y también no bancarios, pero bueno. Dice, la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia. Y es muy interesante. ¿Por qué? Vamos sí, a lo mejor de esta tesis, que bueno, yo creo que muchos, a lo mejor muchas y muchos de ustedes pues han escuchado respecto a esto de la competencia por razón sobre todo del territorio, la competencia territorial, bueno, a eso se refiere. Y que bueno, ya ven que pues en la sumisión expresa pues vienen en este tipo de contratos de adhesión bancarios una sumisión de una jurisdicción y competencia de donde se nos diga y ahí en caso de controversia pues hay que irse a pelear al fuero que nos están indicando o que nos están obligando a hacerlo a través del contrato bancario que se trate. Pero bueno, aquí entran los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio. En cuanto a la competencia territorial, le voy a dar lectura al artículo 1093 del Código de Comercio para que sepamos qué es este tema de la sumisión expresa. Bueno, el 1093 del Código de Comercio, pues nos establece que hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente, casi casi tajantemente, al fuero que la propia ley les llega a conceder. Y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, ya sea del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerde, también hay otro tema ahí, pluralidad de jurisdicciones, pues bueno, el actor es el que puede elegir al tribunal competente entre cualquiera de ellas. Eso es el 1093 del Código de Comercio y el 1120, que es el que en sí también habla esta tesis, no es más que la jurisdicción por razón del territorio y materia, que dice que son las únicas que se pueden prorrogar. Jurisdicción por razón del territorio y materia. Dice, salvo que correspondan al foro federal. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de ese tipo de temas. Bueno, ahora sí,
ya después de haber analizado, de haber visto estos artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, pues bueno, sí, la competencia territorial es prorrogable en atención a que las mismas partes en un acto jurídico pueden someterse para el caso de controversia a los tribunales de un determinado lugar a través del llamado pacto de sumisión y mediante el cual los interesados pues manifiestan su voluntad en forma expresa. Pero sin embargo, para que se pueda configurar y pueda encuadrar bien esta sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar, como lo mencioné hace unos momentos, al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento, los que vimos hace unos momentos, o bien donde se encuentre el lugar de la ubicación de la cosa. A ver, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, se dice que la voluntad de las partes es ley suprema en todos los contratos. Bueno, eso también estaría por verse en este caso. Dice, entre los que se encuentran, desde luego, los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios. Pero dice, también lo es que esa regla genérica en materia mercantil, en este caso, en lo que estamos tratando, no es aplicable, fíjense, no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario a la jurisdicción de un lugar diferente al que sea su residencia habitual. Es decir, que se le obligue a que sea en otro lugar, si es que se le pretende demandar a la institución bancaria, que tenga que trasladarse el usuario, todavía gastar, y todo eso lo contempló la Corte en esta jurisprudencia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, dice que con toda independencia de que los contratantes pues hayan estipulado esa cláusula de sumisión expresa de competencia a los juzgados de determinada circunscripción territorial, esa regla, no, ahora sí que no cobra aplicación alguna. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se debe apegar a la interpretación conforme y que más favorezca el derecho de acceso, este derecho humano del derecho de acceso a la justicia que se encuentra consagrado en el artículo 17 constitucional. Es decir, pues consiste en que los particulares contamos con total libertad para decidir en donde nos encontremos, a dónde, ante quién vamos nosotros a demandar. A eso se refiere esta tesis. Pero dice, también hay una parte que, bueno, no me hace ruido y pues como que, bueno, a lo mejor también por el tema de la imparcialidad, dice lo siguiente. Dice, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa. Es decir, si en un momento dado la institución bancaria no se encuentra donde yo vivo, si no se encuentra, si no tiene una sucursal, o como dice aquí, la infraestructura donde lo quiero demandar, si no hay nada, ese banco no está en donde me encuentro, pues desgraciadamente pues tendría que someterme por esa situación al fuero que ya habríamos pactado por esta sumisión expresa, pero solamente sería por esa razón. En el caso de que no tuviera representación o oficina de representación o la infraestructura en el lugar donde debería de desarrollarse la controversia en razón pues de mi domicilio. Bueno, eso es algo también muy interesante y esto pues fue una resolución de la contradicción de tesis 192, diagonal 2018. Voy a leer los criterios contendientes. ¿Por qué? Porque están interesantes. Ahora sí que es muy rápido. El primero fue el del segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 11ª Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y dice que consideró que con independencia de que las partes hubieran estipulado una cláusula de sumisión expresa al momento de suscribir el contrato
fundatorio de la acción que lo sujetaba a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México. Lo cierto era que era que esa determinación no era razonable ni proporcional a la naturaleza de las partes del litigio, por lo que al fin de privilegiar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, que está contenida en el artículo 17 constitucional, el asunto podía tramitarse en la jurisdicción elegida por el actor, es decir, por nosotros. Pues basta que la institución bancaria tenga su domicilio en el lugar seleccionado por el acreedor y que en ese lugar se haya celebrado el contrato de prestación de servicios. Y vino el otro criterio. El otro criterio lo sustentó el primer tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito. Resolvió en amparo directo el 460/2017 que los interesados renunciaron expresamente al fuero que la ley les concedió, por lo que debía estarse de manera literal al clausulado del contrato, en donde las partes manifestaron su voluntad de someterse a la jurisdicción de los tribunales, en este caso de la Ciudad de México. Bueno, ese criterio fue el que quedó fuera, y esto ya se convirtió en la tesis de jurisprudencia 1/2019 y que aprueba la primera sala de nuestro máximo tribunal. Y bueno, de aquí tenemos la jurisprudencia que les comenté, esta jurisprudencia que emana de los plenos de circuito con registro digital, para que tomen nota, 202-4177. 202-4177, es de la 11ª época, estamos hablando de esta época, y es jurisprudencia proveniente de los plenos de circuito. Aún todavía estamos despegando apenas con el tema de los plenos regionales. Bueno, pues aún permanece en los plenos de circuito. Ya casi está por cumplirse, por cierto, haciendo el comercial, están por cumplirse ya casi los 18 meses que la misma ley estaba estableciendo. Pues bueno, pero pues aún continúan los plenos de circuito. Bueno, dice así, es intitulada el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, otra tesis muy interesante por lo siguiente. Dice, aun cuando se celebre ante notario público, puede constituir un contrato de adhesión, pues por regla general contiene cláusulas redactadas previamente e impuestas por la institución financiera al acreditado, como la de sumisión expresa a la jurisdicción y competencia. Y toma de base la tesis que acabamos de mencionar hace unos momentos, el de la competencia por sumisión expresa, para poder resolver. Aquí, pues bueno, tenemos que el criterio fue que el Pleno en materia civil del primer circuito determinó que aun cuando los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria se lleguen a celebrar por notario público y se consignen en su papelería, sellos, etcétera, dice que no se excluye la posibilidad de ser considerados, de hecho así lo son, como contratos de adhesión. Así es, así va el criterio jurídico. La justificación del mismo es que, bueno, para el máximo tribunal de la nación, concluyó que la limitación al pacto de sumisión expresa respecto a la jurisdicción y competencia se actualiza en el supuesto en el que el usuario del servicio financiero se somete o lo hagan someter a la jurisdicción de un lugar que sea diferente al de su residencia, ya que esa circunstancia conlleva forzosamente a la necesidad de trasladarse, lo que les comentaba, a una ciudad distinta a la de su domicilio, gastar y aparte, pues vulnerar su derecho humano, incluso de la igualdad, inclusive de certeza jurídica, entre otros. Pero pues esta cuestión es violatoria de derechos humanos, y aparte del acceso a la justicia proveniente del artículo 17 en relación con el artículo 1 constitucional. Bueno, como conclusión a esto, dice que el objeto por el que acudieron ante el fedatario público era el de formalizar el acto jurídico celebrado. Requisito, aquí sí, requisito sine qua non,
que derivó de lo dispuesto de la ley respectiva, del por qué se requería en ciertos actos, aunque sean contratos de adhesión, pues en ciertos actos se requiera de un fedatario, de un notario público, pues dice que de todas maneras ahí existe una desigualdad contractual. Dice, esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque manifiesta que la legislación, tanto nacional como internacional, ha pretendido limitar esta desproporción, porque desde luego que la hay, estableciendo normas que buscan impedir la aplicación de cláusulas que únicamente le favorecen al contratante, al fuerte, es decir, a la institución bancaria, en perjuicio de su contraparte, es decir, de nosotros como usuarios. Es en esa tesitura, dice así, que se limitó a las instituciones bancarias, ya que esta cláusula de sometimiento de la jurisdicción y competencia que los bancos pues le siguen imponiendo, de hecho, a los usuarios de los servicios financieros para que acudan a litigar en un lugar diverso a aquel en el que residen, pues bueno, esto nos representa un claro ejemplo de una cláusula eminentemente impuesta dentro de un contrato bancario y por ende esta regla pues no debe o no deberá cobrar aplicación. Así es como resolvieron estos plenos de circuito a través de esta jurisprudencia y pues bueno, ya posteriormente la toman como base para estas tesis aisladas, que nada más las voy a mencionar, nada más voy a darle lectura al rubro y al registro digital para que las puedan ver con calma y para que vean cómo consideran ambas tesis de jurisprudencia, cómo son consideradas, cómo son contempladas para poder resolver otros asuntos. Y eso es lo interesante de esto también. Bueno, el registro digital de la siguiente tesis es 202-1200. 202-1200. La instancia son tribunales colegiados de circuito, es de la 10ª época, es aislada, pero pues nada más vamos a leer el puro rubro. Competencia por sumisión expresa, dice, cuando el usuario financiero presenta la demanda ante el juzgado competente en la entidad federativa de su elección, debe respetarse su voluntad siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 1120 que ya vimos del Código de Comercio. El tema aquí igual pervive de que la competencia por sumisión expresa y que pues no puede violar el artículo 17 y más allá de que pues bueno, no lo debe de violar, hay que proteger el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues bueno, de eso se trata esta tesis aislada muy interesante y que, insisto, pues bueno, toman las tesis de jurisprudencia pues para poder resolver estas mismas. Hay otra más también muy interesante, igual le vamos a dar nada más lectura al rubro y pues bueno, dice competencia igual, y de igual manera aquí toma como punto de partida para resolver el de la competencia por sumisión expresa que vimos primero en la tesis de jurisprudencia de la primera sala, pues bueno, la toma como ejemplo para poder resolver. Bueno, este es el registro digital 202-2431. 202-2431, igual de los tribunales colegiados de circuito, proviene de esa instancia, es de materia civil y pues está aislada, pero aquí viene la parte interesante en el puro rubro. Dice, competencia por sumisión expresa, cuando se sustenta en un contrato de adhesión de autofinanciamiento, no es aplicable la cláusula relativa. Es decir, también de igual manera se tiene, vamos a decirle que se tiene ya por anulada esta cláusula de sumisión expresa. Incluso por eso les comentaba, pues no nada más podía servir para el ámbito bancario, sino que también para el tema en este caso, de autofinanciamiento, no bancario, pero pues bueno, también al tratarse de una jurisprudencia puede servir para este tipo de tesis aisladas y aquí tenemos ese ejemplo. Esta competencia y que bueno, pues tampoco le va a resultar aplicable a los contratos de adhesión que sean
de autofinanciamiento y que le obliguen también al usuario a que se sometan a la jurisdicción y competencia, pues que ellos les digan, que les ordenen, que les mandaten. Pero pues bueno, de aquí pasamos a un poquito ya a cosas, vamos, ahora sí que como se han dado cuenta, vamos subiéndole el tono a las tesis que pues que seleccioné, porque pues más allá de ser interesantes, pues también van subiendo un poquito el tono de, de, de la disertación. Bueno, el siguiente, ya vamos a desconectarnos de lo que estábamos viendo, de las anteriores, porque el siguiente es también una cuestión bien interesante, tiene que ver con el artículo 68 bis de la ley de la Conducef, de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, y pues bueno, eh, se llama, les voy a decir primero cómo se llama la tesis, es una tesis de jurisprudencia, igual emanada de la primera sala, y dice, título ejecutivo, el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, entre paréntesis, que decide sobre la notoria falsedad o alteración de la firma contenida en un cheque, tiene esa naturaleza. El registro digital es el 202-1267. 202-1267. Les quería comentar que, bueno, me gusta darle lectura a los artículos que a los que se refieren las diversas tesis, destacando, desde luego, no leyendo completo, a lo mejor hay unos que sí están, son artículos muy pequeños, bueno, eso sí se les da lectura completa, pero bueno, destacando las partes más importantes de los artículos que se citan en las tesis. ¿Por qué? Porque pues más allá de que lo considero pues necesario, salvo su mejor opinión, pero pues para poder entenderlo mejor, pues para tener una mejor visión, para poder tener una comprensión todavía mayor respecto a las interpretaciones diversas, pues sí, pues por lo que pues llego yo a darle lectura a ciertos aspectos de los artículos que se llegan a manejar. Pero bueno, aquí, insisto, aquí nos está hablando del artículo 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros, que dice, se advierte que la Conducef, derivado de la reforma de 2014, pues se le dieron mayores facultades, mayores atribuciones, dentro de ellas las de la emisión de este dictamen, del que también me referí hace unos momentos, el dictamen técnico, pero el dictamen técnico, hay una cuestión aquí, también puede tener el carácter de un título ejecutivo. Así es. Entonces, bueno, lo que viene aquí es que se advierte que la Conducef tiene atribuciones para emitir este dictamen, pero en el que consigne una obligación contractual incumplida, por parte de la institución bancaria, cierta, exigible y líquida, que a su juicio pueda constituir título ejecutivo no negociable en favor del usuario. Y siempre, dice, aquí está, también esto es una cuestión importante, y siempre que la cuantía del asunto sea inferior al equivalente en moneda nacional a 50,000 unidades de inversión, dice, o en caso de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, afores, ahí tiene que, bueno, ahí todavía nos da mayor rango, nos da 100,000 unidades de inversión. Dice, del análisis sistemático de los artículos 267, 269, 271, 274 y 194, que es el que también le voy a dar lectura más adelante, de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, y el 335 del Código de Comercio, este último pues aplicable supletoriamente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pues bueno, se colige que el pago de un cheque que contenga una firma notoriamente alterada o falsificada, y que se haga el pago a pesar de que pues no concuerde la firma por negligencia, por la falta de ¿cómo podremos? Hasta de ética incluso, porque así se maneja.
incluso falta de ética por parte de los funcionarios bancarios, hayan pagado un cheque en el que pues la firma, ahora sí que era totalmente distinta, pues bueno, pues podemos recurrir ante la Conducef a, pues, a reclamar esta situación, y la Conducef puede emitir este dictamen, pero este dictamen con esa cualidad, con esa cualidad de ser un título, insisto, un título ejecutivo. El tema viene dentro del depósito bancario de dinero, los artículos que les mencioné de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, y el 335 del Código de Comercio, pues bueno, dice, todo lo que conlleva al descuido de la convención entre el cuentaviente y la entidad bancaria. Eso, pues es lo que establece el 335. Ahorita le vamos a dar lectura a todos los artículos que vienen aquí involucrados, que espero, bueno, a lo mejor hayan tomado nota. Dice, de ahí que el dictamen emitido por la Conducef que decide sobre la notoria alteración o falsificación de la firma en un cheque tiene la naturaleza de título ejecutivo, y por ende, pues va a permitir al usuario que se ejerza la acción correspondiente ante los tribunales. Y bueno, esto en términos de los artículos 1391 en su fracción novena, de la cual también le daré lectura, y el 1392 del Código de Comercio. Primero, vamos por partes. Este artículo, más bien esta tesis, se refiere a varios artículos, pero sobre todo al del dictamen técnico de la Conducef, que es bien importante, bien interesante también. Ese es el 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y que dice lo siguiente: cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la comisión de la Conducef permitan suponer la procedencia de lo reclamado, esta puede emitir, previa solicitud del usuario por escrito, un acuerdo de trámite en el que va a contener el dictamen técnico, dictamen del cual también les hablaba por ahí cuando comenzamos la disertación. Dice, cuando este dictamen consigna una obligación contractual incumplida, como la que acabamos de ver, cierta, exigible y líquida a juicio de la Conducef, se va a considerar como título ejecutivo no negociable en favor del usuario. Ahí viene el pero. Dice, la institución financiera es obvio que puede controvertir el monto del título y puede presentar en ese momento pruebas, le dan esa opción, también le dan ese derecho, mejor dicho. Puede oponer, de hecho, excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial, ya una vez también, incluso ya cuando se encuentren en litigio. Y bueno, dice, la acción ejecutiva, que esto es bien importante también, que hay que tomarlo en consideración. La acción ejecutiva que derive de un dictamen técnico, sí, si bien es cierto, es de carácter ejecutivo, es un título ejecutivo, pero no va a prescribir a los 3 años. Este prescribe al año. Ahí sí hay que tomar nota, para que no se nos vaya y no se nos pase. Esta va a prescribir al año de su emisión. Ahora bien, para la elaboración del dictamen, la Conducef puede allegarse de todos los elementos que juzgue necesarios. Posteriormente, pues bueno, vienen los artículos que les mencioné de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, pero todos son inherentes al depósito bancario de dinero. Aquí el que me interesa es el 194 en su párrafo segundo, que dice lo siguiente. Dice, cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, o sea, a nosotros, este solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. O dice, si habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado, o sea, al banco. Si no le damos el aviso oportuno, pues también es cuestión de nosotros. Viene un artículo más de los varios que mencioné y que son interesantes y que debemos de tomar nota de ellos, el 335 del Código de Comercio, que precisamente dice,
el depositario está obligado, en este caso el banco, a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla con los documentos, si los tuviere, dice, cuando el depositario se la pida. Dice también, en la conservación del depósito, responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia. Aquí maneja ese término muy bien, malicia o negligencia. Y finalmente, el 1391 del Código de Comercio, cuando tiene lugar el procedimiento ejecutivo. Bueno, el procedimiento ejecutivo lo tenemos aquí en la fracción novena, es el que nos incumbe. Dice, los demás documentos que por disposición de la ley, en este caso por disposición de la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros, tiene el carácter de ejecutivo, dice, o que por sus características traen aparejada ejecución. Pues bueno, esto vino a colación de la contradicción de tesis 58, diagonal 2017. Y también se resolvió la contradicción de la siguiente tesis de título y subtítulo. Dice, título ejecutivo, esta es la que quedó superada, esta sí ya quedó rebasada, ya me fijé bien. Dice, título ejecutivo, no lo constituye el dictamen, o sea, le estaban restando el carácter de ejecutivo al dictamen de la Conducef antes de que saliera esta tesis. Bueno, dice, título ejecutivo no lo constituye el dictamen de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre la notoria alteración o falsificación de la firma de un cheque. Y viene entre paréntesis, alcances del artículo 68 bis que acabo de darle lectura, de la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros. Tiene el número de registro digital 201-3165. Es decir, antes esta tesis, pues bueno, también tesis de jurisprudencia, insisto, ya superada por esta, pues no permitía que constituyera título ejecutivo el dictamen, insisto, de la Conducef. Bueno, aquí pasamos a otra más, ya aquí, como les dije, vamos subiendo el tono, pero pues ahora sí que me disculpan tantito, pero me agarró el sudor, ya desde hace rato como que no me deja ver, yo creo que ya hasta se percataron por ahí, una disculpa de antemano, pero aquí está haciendo mucho calor y yo aquí con el saco y todo, pero pues bueno, ya estamos más que puestos. Bien, tenemos otra tesis de jurisprudencia intitulada Retención de bienes. Así se intitula como la van a escuchar, así es. También les voy a dar su número de registro digital, pero bueno, se llama retención de bienes, otra que es bien interesante. Y ahorita van a ver la parte por qué les digo que es interesante. Retención de bienes. Dice, los integrantes del sistema bancario mexicano, lo que no hacían antes, deben otorgar garantía en términos del artículo 1175, fracción quinta del Código de Comercio, para responder de los posibles daños y perjuicios que dicha medida precautoria pueda ocasionar al deudor. Tiene el número de registro digital 202-1511. Se las repito, 202-1511. Bueno, dice, ahora sí que lo que establece esta tesis proviene de los plenos de circuito, de los aún plenos de circuito. Es una tesis que está vigente y que, pues bueno, en el tema de retención de bienes en sí, todo lo que se manifiesta aquí en esta tesis es que, pues bueno, se está exigiendo que cuando exista el tema de la retención de bienes, el banco, en este caso el banco, otorgue garantía para responder de los posibles daños y perjuicios que con esa medida cautelar pues se puedan ocasionar al deudor menoscabo, incluso daños de imposible reparación. Eh, puede ser en caso de que la demanda el banco no la presente en el tiempo legal, puede ser también porque pues también se le absuelva a la parte demandada y por muchas otras cosas más por la cual pues sí es necesario que cuando haya alguna retención de bienes por parte de la institución bancaria, pues la misma sí garantice.
Hay una antinomia. ¿Por qué hay una antinomia? Y le voy a dar lectura, de hecho. Eh, Dice así, los integrantes del sistema bancario mexicano que soliciten dicha medida precautoria, esta retención de bienes, sí deben otorgar garantía a pesar de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que los exceptúa de otorgar depósitos o fianzas legales. Pues esta antinomia, porque pues es una antinomia, debe resolverse mediante el criterio de especialidad. Pero antes de continuar, quiero darle lectura a estos dos artículos. Primero, al que acabo de mencionar, al 86 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, dice, mientras los integrantes del sistema bancario mexicano no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, pues siempre los van a tener como de acreditada solvencia y no van a estar obligados, dice aquí, a constituir depósitos, fianzas legales, y dice, ni tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados, no se les debe pedir ni un quinto, dice, no deben garantizar tampoco el interés fiscal en procedimientos respectivos. Fíjense nada más. Y entra la antinomia del artículo 1175 del Código de Comercio, que es en esta tesis, donde este artículo es el que gana y que, pues bueno, podemos decir que está por encima de este artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y que, bueno, dice lo siguiente, el juez deberá decretar de plano la retención de bienes cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos. Dice, fracción quinta, garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor en el caso de que no se presente la demanda en tiempo, o bien porque promovida la demanda, como lo comenté, sea absuelta la contraparte. Dice, el monto de la garantía deberá ser determinado por el juez de manera prudente y con base en la información que se le proporcione, cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Ya, cumpliendo con eso, pues adelante. Y dice aquí que el legislador no consideró para exentar del otorgamiento de garantías en las providencias precautorias las prerrogativas de los bancos. Es decir, hizo a un lado el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y pues bueno, maximizó aquí la Corte maximiza el principio de igualdad procesal garantizado igual en este artículo que he mencionado mucho, el 17 constitucional, en relación con el mandato contenido en el artículo primero constitucional también. Al desaplicarse, porque se está desaplicando la porción normativa que se encuentra en este precepto del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y pues bueno, y se le prefirió, está por encima, como se los comenté, la aplicación de esta fracción quinta del artículo 1175 del Código de Comercio. Y así fue, pues, como se resolvió por parte de los plenos de circuito la contradicción de tesis 9 diagonal 2019. Muy interesante, ¿eh? Y bueno, la que quedó superada fue la siguiente, de título y subtítulo, que bueno, la tesis jurisprudencial era la 18 diagonal 2021, no trae número de registro, pero fue la 18 diagonal 2021 de la primera sala, y dice, providencia precautoria de retención de bienes en el juicio mercantil. Las instituciones de crédito no están obligadas a garantizar los posibles daños y perjuicios que su otorgamiento pudiera ocasionar. Esa tesis por esta ha quedado pues superada. Ahora sí que en todas y cada una de sus partes. Ahora bien, vamos sobre también ahora una tesis igual, tesis de jurisprudencia emanada de los plenos de circuito, que bueno, esta es más que nada, esta sí podríamos decirle que en un momento dado puede beneficiar a las entidades financieras. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, también más que nada, pues porque aquí no nada más habemos usuarios, también yo sé que también me hacen honor de seguirme funcionarios bancarios, apoderados de bancos, y pues bueno, pues también, bueno, pues para ustedes va
va esta tesis, que por cierto es de esta época, de la 11ª época, y tiene el registro digital 202 36 66. Les repito, 202 36 66. Y se intitula de la siguiente manera: Protección y defensa al usuario de servicios financieros. Dice, el artículo 96 de la ley relativa, al no prever un plazo para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o sea, la CONDUCEF, entre paréntesis, dicte resolución una vez iniciado el procedimiento de imposición de multas, viola el principio de seguridad jurídica. Bueno, pues se dan cuenta también, pues todas las tesis han ido enfocadas hacia ese principio, sí, de seguridad jurídica, sí, también de igualdad, ¿por qué no? Pero sobre todo este es el que también se enfoca mucho en estos temas, el de seguridad jurídica, el del artículo 17, insisto, relacionado con el artículo 1 constitucional. Bueno, aquí, ¿cómo se resolvió o qué es lo que se dijo por parte de los plenos de circuito? Pues bueno, en los hechos, pues someramente dice que los tribunales colegiados contendientes pues tuvieron diversos criterios, resolvieron de manera contradictoria, porque pues bueno, analizan este artículo del cual le voy a dar lectura, yo creo que se la doy previa y ya posteriormente continuamos. ¿Para qué? Para podernos ir un poquito más rápido, porque todavía tengo que mostrarles, bueno, ya viene la parte final y la parte también donde va a entrar la polémica, estoy seguro, y estoy seguro que ahí es donde va a haber o más preguntas o casi todas las preguntas, y van a ver ustedes por qué. Bueno, dice así, el artículo que está aquí, pues contendiendo, el artículo pues que prácticamente está mal, es el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. ¿Por qué? Dice lo siguiente, y pues bueno, a lo mejor ustedes van a ir identificando de qué se trata el problema, nada más de la simple lectura. Dice, para poder imponer la multa que corresponda, la Comisión Nacional, o sea, la CONDUCEF, deberá oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora dentro del plazo que fije la propia comisión y que no podrá ser inferior a 5 días hábiles. Hasta ahí vamos bien. Pero dice, y tener en cuenta las condiciones económicas de la misma, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas que sean tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley. Y viene la parte que nos interesa. Dice, la facultad de la Comisión Nacional para imponer sanciones caducará en un plazo de 5 años, contado a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción. Pues bueno, he ahí el meollo del asunto, he ahí el tema del problema, y pues bueno, la forma en que se resuelve el mismo. Bien, se dice que, bueno, este artículo 96, por un lado, sí, viola, y estoy totalmente de acuerdo, viola el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no prevé plazo. Ya nos dimos cuenta de la simple lectura. No prevé plazo con que cuente la autoridad administrativa para que dicte una resolución en lo que son los procedimientos administrativos de infracción, que, pues bueno, se siguen conforme a esta normativa de la CONDUCEF. Pues mientras dice, uno de los tribunales contendientes, un tribunal colegiado, concluyó que dicha norma es inconstitucional porque dice, ni de su lectura, ni del análisis integral del sistema normativo correspondiente, se advierte la existencia de algún otro precepto que supla esta ausencia. Y es verdad, agregando que el plazo genérico de caducidad previsto en este artículo 96 no le resulta aplicable porque se refiere al plazo máximo con que cuenta la autoridad, pero para imponer sanciones, pero no para dictar resoluciones, dos cuestiones que son totalmente distintas. Resoluciones en los procedimientos sancionatorios que instaure. Que el referido artículo 96, dice el otro tribunal, es constitucional, porque aún dice, cuando no prevé específicamente alguna hipótesis normativa que disponga el plazo con que cuenta la autoridad administrativa para dictar resolución,
le resulta aplicable supletoriamente el plazo previsto para la caducidad en el mismo precepto. Y ese como que, ese criterio del tribunal colegiado contendiente, la verdad, pues como que yo en lo particular, no le veo pies ni cabeza, le voy más al que tuvo, al que se sostuvo y el que al final del día se le dio la razón. Bueno, dice aquí en el caso del criterio jurídico, que el Pleno, en materia administrativa del primer circuito, establece que este artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros sí viola el principio de seguridad jurídica porque no prevé el plazo para que la Conducef dicte resolución una vez iniciado el procedimiento de infracción. Y coincido totalmente con ello. Ahora, en el tema de la justificación, dice, efectivamente, no se prevé el plazo máximo con que debe de contar la autoridad para emitir, para notificar la resolución respectiva, lo que impide totalmente que el afectado tenga una certeza, en este caso la entidad financiera, de su situación jurídica y evidencia una indefinición legislativa, que es esta, que está generando incertidumbre jurídica respecto de qué plazo, cuál es el plazo que se le va a dar o con el que va a contar para que la autoridad ejerza su atribución de autoridad, valga la redundancia. Pero bueno, dice, de ahí que este artículo, este multicitado 96 de la ley sí, que de la ley de la materia, viola el principio de seguridad jurídica, pues impide que las instituciones financieras sujetas a esa normativa tengan una debida certeza sobre la medida necesaria y razonable en que la autoridad podrá ejercer sus atribuciones y está permitiendo con esto incluso que el ejercicio de esta facultad se prolongue indefinidamente en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que incluso hasta a nosotros como usuarios nos puede perjudicar. ¿En qué sentido? Porque si a mí como usuario me cometió alguna infracción a mi usuario y que redundó en una infracción que debe de imponerle la Conducef por lo que sea. ¿Qué quiere decir con esto? Que se le va a olvidar porque tiene un plazo máximo de 5 años para que emita resolución. Por eso aquí mismo me da la razón también esta tesis, en el sentido de que se va. En estos 5 años casi dice que un sexenio, casi faltaba que diría, o que hubiera dicho ahí 6 años. ¿Por qué? Se va, créanmelo, el tiempo se va e incluso la imposición de la sanción correspondiente, ¿qué creen? Como buenos mexicanos también, pues se nos va a olvidar. Digo, con tantos años que tenemos para poder sancionar, se va a olvidar. Y qué mejor, digo, también para la propia institución financiera. Entonces, por un lado, ayuda, sí, beneficia a las entidades financieras, pero por otro lado también nos está dando también la misma certeza jurídica a nosotros como usuarios, digo, salvo error que tenga yo aquí en mi apreciación o salvo su mejor opinión, desde luego. Pero pues bueno, ahora sí, como les comenté, viene la parte interesante, la parte polémica, porque vamos a hablar del tema del secreto bancario. Pero antes, vamos a analizar, es una jurisprudencia igual ya de esta época, de la 11ª época, de la primera sala, que bueno, esta ya salió en el semanario, la otra no he visto que salga en el semanario judicial de la Federación, y si es así, pues por favor, pues sí necesitaría que me apoyaran en ese sentido, pero pues todavía veo que no se encuentra eh, en el semanario judicial de la Federación. Bueno, aquí esta tesis que vamos a ver, la primera, fue el origen de lo que causó polémica hace un par de meses, me parece. ¿Por qué? Porque fue por ahí de mayo, fue en mayo, ahora sí, dándoles datos concretos, pero previo a ello, pues, la misma primera sala, porque se trata de la misma primera sala, se trata también incluso de la misma ponente, de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat,
la que resuelve dos cuestiones. Pero bueno, ahora sí que hubo mayoría de votos en ambas, y pues también, pues acuérdense que ustedes tienen también la mejor visión, la mejor decisión, la última palabra. Pero bueno, aquí voy a dar primero el nombre, es largo el nombre, pero pues desde el nombre ustedes se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Insisto, aquí ya vamos a hablar del tema del secreto financiero, del secreto bancario, de los alcances, de los límites de los mismos, y pues bueno, a qué se refiere, qué es, y les insisto, en qué consisten estos límites que también se les da a este secreto bancario y financiero, que es incluso de índole constitucional. Bueno, a ver, vamos a comenzar por como el título de esta tesis, que es de la 11ª época. La tesis es la 20/2022, y dice así: estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales exhibidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fundamento de la querella por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Es innecesario que el Ministerio Público lo someta a control judicial previo, tratándose del proceso penal mixto. Bueno, aquí yo creo que antes de hablar de esto, o a lo mejor ya terminando esto y antes de entrarle mejor al otro criterio o sí, a la otra sentencia, que es el AR 470, diagonal 2021, este amparo en revisión, que fue respecto al parámetro de regularidad constitucional del artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se pretendía que se hiciera una declaratoria general de inconstitucionalidad del mismo por violar datos personales, pues sí, el 16 constitucional en cuanto a nuestra confidencialidad de nuestros datos. Pues bueno, por ahí entra alguna ponderación que sí quiero estudiar rápidamente con ustedes. Pero bueno, antes de dar lectura a esto, sí quisiera pues decirles qué es el secreto bancario, qué significa. Pues bueno, en primer lugar, el secreto bancario, como se los comenté, es aquel que emana de su raíz, es constitucional, es el artículo 16, en su párrafo segundo constitucional, en cuanto a la protección y confidencialidad de nuestros datos personales. Ahí emana el secreto financiero y bancario, y lo define el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice así: la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que se refiere el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Pues, ¿cuáles son? Pues bueno, ese artículo 46 contiene todas y cada una de las operaciones que realiza un banco. Bueno, esa tiene y tendrá carácter eminentemente confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, dice que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de depósitos, de operaciones, de servicios, incluyendo temas también de fideicomisos, que son los que se encuentran, bueno, es la operación que se encuentra en el artículo 46 en su fracción 15, dice, sino al depositante, aquí estoy refiriéndome a quienes sí les pueden dar información: al propio depositante, al deudor, titular, al beneficiario, al fideicomitente, fideicomisario, al comitente, al mandante, incluso a los representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. Luego dice, como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información
¿A qué se refiere dicho párrafo? Cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio, en el que el titular, o en su caso, el fideicomitente, todos los que les señalé hace unos momentos. Dice, bueno, de todos ellos, de todo el catálogo que les mencioné, el deudor, etcétera, etcétera, sea parte o sea acusado. Bueno, dice, para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito no dice ahí, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, ya me quedo hasta ahí. ¿Para qué? Para poder ir entendiendo todo lo que les voy a comentar respecto a estos criterios. Dice aquí, igual, los tribunales colegiados de circuito contendientes se pronunciaron con relación al valor probatorio que le correspondía a ciertos estados de cuenta bancarios de algunos contribuyentes sentenciados ya, de hecho, que obtuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de la solicitud que le realizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, fue por su conducto. Dice, para efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en uso de la facultad que le confiere, bueno, ahorita vamos a ver eso también, la fracción cuarta del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero esto fue en el texto anterior a la reforma del 10 de enero del 2014. Entonces, mucho ojo con eso. Dice, documentos, o sea, estados de cuenta que posteriormente se aportaron como prueba, o sea, como sustento de las respectivas querellas que fueron formuladas por los correspondientes delitos fiscales y fueron considerados como prueba en los procesos penales seguidos en la vía tradicional, o sea, en el proceso escrito, para demostrar la existencia de sendos delitos y la plena responsabilidad penal de los procesados en su comisión. Dice, uno de los contendientes, o sea, uno de los tribunales colegiados, convalidó la legalidad del valor probatorio que le atribuyó la autoridad responsable, mientras que el otro tribunal les negó eficacia convictiva. ¿Por qué? Porque consideró que su paso de la materia fiscal a la penal se hizo de manera antijurídica, porque el Ministerio Público dice así, el Ministerio Público no lo sometió a control judicial previo. Bueno, hasta aquí yo creo que vamos bien. Viene el criterio jurídico de ello que, pues bueno, la primera sala pues consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está debidamente facultada, legalmente facultada, y lo hemos visto también está en la ley, incluso el propio Código Fiscal de la Federación está facultada para realizar este tipo de actos, para formular querellas, exhibir como sustento de acusación documentación dentro de la cual puedan ser estados de cuenta bancarios, que fue el caso, pero ¿cómo los obtuvo? Ahí está, a ver, los obtuvo por medio, sí, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando advertía que existían hechos que probablemente eran constitutivos de un delito, entre otros los de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Y estos estados de cuenta los obtuvieron por medio de una visita domiciliaria. En esa visita domiciliaria fue pues, cuando ellos detectaron o identificaron los estados de cuenta. Por eso es lo que dicen, que bueno, los obtuvieron a través como de lo que le conocemos o como lo que se le llama prueba ilícita. Pero bueno, hasta ahí lo dejo también para ustedes, para el criterio de ustedes más que nada. Y pues bueno, al rato, ya que terminemos con la disertación, pues ya les daré también mi criterio personal al respecto. La justificación de esto, dice, el hecho de que la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar información protegida por el secreto bancario a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esté limitada para fines fiscales en términos de la fracción cuarta del pasado artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito,
como dice aquí, su texto anterior a la reforma del 10 de enero de 2014, no implica que exista un impedimento legal para que como garante, esto es interesante, garante, ¿por qué es eso? Es garante del sistema tributario, es el fisco federal, pueda acudir ante el Ministerio Público a hacer de su conocimiento en defensa, igual como fisco federal, en defensa del patrimonio de la nación, de rango constitucional, no me van a dejar mentir, hechos relacionados con los casos en que la información que obtuvo de los procedimientos previstos en la ley para, como sus facultades que tiene de comprobación, en este caso del cumplimiento de obligaciones tributarias, revelen la posible comisión de un ilícito de naturaleza fiscal. Y dice, tampoco se advierte que se encuentre impedida para ofrecer como sustento de su acusación estados de cuenta bancarios de los contribuyentes. Bueno, finalmente dice, por tanto, viene mucho, pero aquí lo que hice fue un resumen. Dice, se concluyó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada legalmente para formular querellas y exhibir como sustento de su acusación estados de cuenta bancarios de los contribuyentes investigados a través de un procedimiento de visita domiciliaria que obtuvo por medio, insisto, porque hasta se le pidió la autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué quiere decir con esto? Lo hizo conforme a derecho. Cuando advierta que existen hechos que probablemente son constitutivos de un delito sobre todo fiscal, como los que vimos, defraudación fiscal o bien defraudación fiscal equiparable. Bueno, esto de aquí emanó el criterio ahora sí que el de la mayor polémica, que insisto, es el AR 470, diagonal 2021, que se resolvió en sesión del día 11 de mayo del 2022 por mayoría de votos y donde fue ponente la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Pero, pues bueno, aquí empieza lo interesante de esto. Primero voy a dejar a consideración lo que acaban ustedes de escuchar, lo que acabo de mencionar de esta tesis de jurisprudencia, igual de la primera sala, igual con la primera ponente, y por esa razón, pues bueno, también es lógico que se haya generado la polémica, incluso hasta pues también en un momento dado pues también hay un sustento con eso, pero nada más para efectos de presumir de por qué lo resolvió la misma sala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no estamos viendo cuestiones políticas, ni mucho menos estamos viendo cuestiones eminentemente jurídicas, que son las que quiero que sí queden en claro. Pues bueno, primero les voy a leer donde me quedé de este artículo 142, el ya impugnado en este AR 470 del 2021, en el cual pues dice la primera sala, que este artículo 142 en su fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, no es desproporcional, no vulnera el derecho a la vida privada al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales, porque de hecho para eso es, para fines fiscales, relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial. Y bueno, ahora me voy al 142 en lo que me faltó. Dice, las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo que ya acabamos de ver de este artículo, el que les leí hace unos momentos, y por tanto obligadas a dar las noticias o información mencionadas en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades. Si bien hay un catálogo, viene que el fiscal general de la República, que los procuradores de los estados, incluso la fiscal de la Ciudad de México, el procurador de justicia militar, pero bueno, quien nos interesa aquí es la fracción cuarta. Las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. Y bueno, ya después de que les leí esta parte y les voy a leer también otra más, dice que también pertenece a este artículo,
dice así, la comisión, o sea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitirá disposiciones de carácter general en la que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones primera a novena, dentro de las cuales entra el tema de las autoridades hacendarias federales, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de poder identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas, lo que quiere decir que se tendrá que hacer, sí, por su conducto, no se pueden brincar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por otro lado, si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aun cuando les lo esté solicitando la autoridad hacendaria, si no está debidamente fundada y motivada la petición, simplemente no se va a permitir y nada más. Ahora bien, también quiero pues poner en la mesa que cuando se llega a, ¿cómo podría? Bueno, a tener o a solicitar información, a obtener, como en este caso, estados de cuenta o lo que sea, o involucrarse en las cuentas bancarias de los contribuyentes, cuando haya alguna sospecha de estos delitos que acabo de mencionar. También el Código Fiscal de la Federación, pueden revisarlo, el Código Fiscal de la Federación también prevé la garantía de audiencia para el contribuyente, o sea, le avisan, al contribuyente le avisan, no lo hacen a espaldas del contribuyente, también se le avisa en el momento en que se le esté, pues, o se le estén revisando sus cuentas bancarias o se esté solicitando alguna información, desde luego que se le da vista al contribuyente. Insisto, no lo digo yo, lo dice también el Código Fiscal de la Federación. Y continuando con el criterio de este AR 470, dice así, esta primera sala reconoce la relevancia del derecho a la privacidad. Sin embargo, advierte que como todo derecho no es absoluto y debe ponderarse, claro que debe ponderarse a otros fines de mayor importancia constitucional, como dice, como cuando una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de verificar qué es lo que hacen seguido. Eso también es otra cuestión importantísima que también sabemos. Eh, Hacienda seguido, por eso tiene también su unidad de inteligencia financiera. Pues bueno, seguido, si ven alguna actividad sospechosa, una institución de crédito, tiene la obligación de darle informes de inmediato a la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, dice aquí, no se vulnera este derecho a la privacidad. Está ponderándose también el tema de la obligación ciudadana de contribuir al erario, al gasto público, el cual se puede mermar a través de conductas como las que acabamos de ver, esta de la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada, o más allá, donde entra la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, delincuencia organizada, y es por esa razón, cuando hay actividad, insisto, hay actividades sospechosas por las cuales la autoridad hacendaria necesariamente tiene que entrar en acción, necesariamente tiene que hacer su función, si no, ¿para qué estaría ahí? Diría yo también, o sea, es otra pregunta que yo les haría a ustedes también. Bueno, dice, el alto tribunal determinó que la solicitud de información financiera por parte de autoridades hacendarias no constituye para nada que constituyan técnicas de investigación y menos que se relacionen con procesos penales, no. Únicamente lo que está haciendo aquí, ¿qué es? Es una actuación eminentemente administrativa, de comprobación, una facultad que tiene desde hace mucho tiempo de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales. Y por ende, pues no resulta para nada, en nada resulta arbitraria esta decisión, pues aparte de todo, como les comenté, la petición debe de estar debidamente fundada y motivada, porque si no lo está, simplemente no se va a poder y ya, y nada más. Y pues bueno, además de ello, de esta manera, a partir de la información remitida, la autoridad, en este caso Hacienda, la autoridad fiscal, el SAT, sí, ahí sí puede acudir ante el Ministerio Público, pues para poder denunciar hechos que puedan ser posiblemente consecutivos de delitos derivados, pues de la investigación que hagan por algún ruido que les esté haciendo alguna
alguna situación como las ya mencionadas. Bueno, esta decisión es consistente con lo que se falló, pues, insisto, por la primera sala en la contradicción de tesis 147, diagonal 2021, que se resolvió el 9 de febrero de este año, y en la que se determinó de manera análoga, fíjense, se determinó de manera análoga que la autoridad hacendaria puede exhibir ante la autoridad ministerial información bancaria proporcionada por o sea, todo lleva un proceso, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obtenida sin control judicial. No se requiere control judicial, insisto, porque es un acto eminentemente administrativo. Como dice, como fundamento de una querella por el tema de delitos fiscales. Ahora bien, ya para finalizar, lo que establece el artículo 16 en su párrafo segundo es muy claro. Y también, además de ello, yo sé que también hasta a su servidor les va a dar la razón, o me va a dar la razón. Dice así: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, acceso, rectificación, cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, los famosos llamados derechos ARCO, que sí, yo creo que todos también, algunos hemos escuchado de ellos. Bueno, son estos, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos. Aquí está, dice, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, que es de lo que se trata aquí, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros. Y aquí estamos hablando ni más ni menos que del fisco federal. Ahora aquí, ¿por qué digo que hay una ponderación de derechos? Porque si bien es cierto, por un lado sí tenemos nuestro derecho constitucional indiscutible de la protección de nuestros datos personales, pero por otro lado tenemos un 31 fracción cuarta, nuestra obligación de contribuir al gasto público. Dice así y bien claro, dice contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Muchas veces, bueno, esa parte a lo mejor no se llega a cumplir, pero a lo que voy, aquí entra nuestra obligación de contribuir al erario público. Se hace una ponderación y en el tema de la ponderación, pues es lógico quién es el que va a ganar la misma. Quien va a ganar la misma ponderación va a ser el fisco federal, va a ser el erario público, va a ser el gasto público. Va a ser el patrimonio. ¿Por qué? Porque se trata del patrimonio de la nación frente a un derecho, sí constitucional, pero es un derecho individual, frente a un derecho que es sujeto de orden público, incluso de orden social, de orden tributario. Y pues bueno, aquí entra esta ponderación. Ya les comenté que el Código Fiscal de la Federación establece el medio de defensa del contribuyente para poder alegar lo que a su derecho convenga en el momento en que pues llegan a entrar a su información bancaria, se le hace de su conocimiento, insisto, y pues bueno, todo se tiene que peticionar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y si no está pegado a derecho, simplemente no, pues no pasa por falta de fundamentación y motivación. Bueno, ahora sí, para finalizar esta disertación, a propósito del Día de la Abogada y el abogado, pues con mucho cariño, quiero leerles una reflexión que me hizo favor de hacer llegar el doctor Orlando Londoño Toro, que se encuentra aquí, un gran profesional, y a quien le agradezco de verdad que esté en este momento. La abogacía es una de las profesiones con mayor sentido humano que hay, pues procura la empatía de las personas y el mejoramiento de la comunidad, en aras de dar un equilibrio institucional y normativo a las sociedades. Sin embargo, la abogacía puede ser la más noble de las profesiones, pero también el más perverso de todos los oficios. La ética profesional decidirá de qué lado de la historia estará. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. No, al contrario, Excelente, muchas gracias. excelente disertación. Tenemos algunas preguntas. Bueno, aquí nos compartían el artículo 142. Felicitaciones por su disertación. Muchas Eh, gracias. Hablan sobre repetir el fundamento legal del secreto bancario. ¿Nos podría compartir Claro que, esta parte, por favor? desde luego que sí, mi querido maestro. A ver, primero el fundamento constitucional, que es el artículo 16 constitucional en su párrafo segundo. Ese es el fundamento constitucional. Y el fundamento legal ya lo encontramos en el artículo 142 en su primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. De acuerdo. Varias de las personas nos piden los datos de las jurisprudencias, pero les comparto a todos los que nos acompañan que pueden solicitar la videograbación de esta sesión a través del correo electrónico del módulo de acceso a la información de la Casa de la Cultura en Campeche, que es campeche, @scjn de Suprema Corte de Justicia de Nación, .gov.mx. Repito, mycampeche@scjn.gov.mx. Tenemos una pregunta más, doctor. Claro que sí. Araceli Leticia Hernández Ramírez. Dice, comparte, todos estamos obligados a hacer declaraciones patrimoniales. Supongo que es una funcionaria. Así Aún es. así, el Servicio de Administración Tributaria puede investigar a un ciudadano. Su pregunta. Sí, así es, simplemente por lo que acabamos de mencionar, sí, también a un ciudadano, pues, sobre todo, pues, que somos todos, por lo que mencioné, ese artículo 31, fracción cuarta, no es más que la respuesta de ello. Todos, al momento de estar obligados a contribuir al erario público, también, pues, a la vez, por esa obligación, pues, también, pues, estamos sujetos a que en cualquier momento podamos ser investigados. Hagamos alguna actividad, como yo le llamo, inusual para el fisco federal a través del SAT y que el SAT, con todas las de la ley, nos pueda investigar. Que de hecho lo hacen, ¿eh? Lo hacen y lo han hecho siempre. Digo, es un secreto a voces. Lo han hecho siempre, pues es la autoridad. Ellos en cualquier momento tienen acceso a nuestros datos y por eso digo también, pues esto fue una polémica innecesaria totalmente porque la autoridad hacendaria, insisto, con todas las de la ley, no es que se esté brincando la ley como se diría vulgarmente, no, simplemente la autoridad hacendaria federal tiene por constitución, tiene el derecho a poder acceder libremente a todas nuestras cuentas de los contribuyentes. Así es. Pues, doctor, ¿alguna conclusión final, aparte de las que ya nos compartió hoy? Aprovechando que es el Día del Abogado, reflexionaba con usted al inicio, previo a la sesión, que pues es importante mantenerse estudiando como abogados para estar actualizados, pero sobre todo estudiar la jurisprudencia, las tesis, en relación a la temática que nos toque. Pero una conclusión para cerrar su participación, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias, mi querido maestro Arcadio. Claro que sí, aquí eh, digamos, la observación, con el consejo más que nada que les hago aquí a todas y a todos mis colegas, yo sé que hay estudiantes, hay alumnas y alumnos, es que siempre estén pendientes, siempre estén actualizadas y actualizados en temas de jurisprudencia. Es muy importante, está el Semanario Judicial de la Federación, está el Jurislex, de hecho, también esta es una herramienta muy importante, muy interesante, de verdad, en la cual hasta incluso la he llegado a utilizar muchas veces, pero sobre todo a lo que voy, hay que mantenernos actualizados con criterios que adopte la Suprema Corte de Justicia, hay que estar también actualizados en cuanto a reformas de las leyes no, no les voy a decir que de todas, pero sí por lo menos de estar actualizados en temas de reforma judicial, como en materia constitucional y pues también sobre todo pues en las áreas de especialidad que sea de cada quien, siempre estar pendientes de ello, siempre, no lo dejen de hacer. Y pues, por favor, la encomienda también que les hago, nosotros nos debemos a un alma mater, nosotros nos debemos también a la sociedad y como tal, le debemos de responder siempre, con toda ética profesional
en todo momento. Y como se dice, si no es así, pues que nuestros propios hijos, que nuestras alumnas, que nuestros alumnos, que nuestra familia nos lo demande, porque para eso estamos. Hicimos un juramento y ese juramento hay que tenerlo más que presente, hay que llevarlo a la práctica, siempre, en todo momento. Y en el momento que sea, hacer alguna, eso siempre también es lo que les he encomendado a mis alumnos, hacer alguna labor de tipo social. Muchas gracias, doctor. Al Fíjese, contrario, maestro. en lo que estábamos despidiéndonos, entró una pregunta interesante, si me permite, yo creo que es interesante va a ser interesante para todos. Claro que sí. Dice el abogado Hugo, una asociación religiosa aperturó 30 cuentas bancarias, pero el banco decidió cancelar la mitad de las cuentas y ahora el saldo de esas cuentas canceladas no ha sido entregado por diversas situaciones. ¿Qué procede en ese caso? Pues aquí sí, es muy interesante la pregunta y sobre todo el planteamiento de la misma. Si llega a pasar una cuestión como esta pues bueno, a lo mejor causó sospecha, algo pasó, hay que, bueno, pues yo recomendaría aquí un tema de Conducef, eh, ponerlo en consideración de la Conducef, pero más allá de ella, sí darle aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, darle aviso incluso al SAT, darle aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e iniciar una denuncia de hechos por ello. Eso sería lo más práctico, una denuncia de hechos para que se sepa qué fue lo que sucedió ahí con ello. Y créanme que van a dar con la verdad, pero tampoco descartar a la autoridad hacendaria, insisto, al SAT, a la Secretaría de Hacienda y el tema penal. Es muy importante. Y en un momento dado también, ¿por qué no? Insisto, Conducef, con las atribuciones que ya tiene, que son mayores a las previas, antes de la reforma de 2014, también pudiera entrometerse en este tema, que es delicado y hay que averiguar qué fue lo que pasó. Ahora sí que lo que recomiendo siempre es meterse a fondo, pero no olvidar que sí es menester una denuncia de hechos ante la Gracias. Fiscalía General de la República. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No, al Pues en contrario. nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esta Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, ministro Pedro Guerrero Martínez, agradecemos su valiosa disertación en esta tarde. Y a todas las personas que nos acompañaron también esta tarde, les reiteramos que este video está disponible a través del correo electrónico mycampeche@scjn.gov.mx y lo pondremos en el chat de la sesión. A todas las personas, muy buenas tardes. Buenas Gracias, doctor. tardes. Muchas gracias.